artículo dice que el lenguaje se compone de 4 partes, que es escuchar, hablar, leer y escribir. Para contestar la primera pregunta, que es ¿qué desventaja tiene una persona que está aprendiendo el lenguaje del español? Y yo encontré dos desventajas que me llamaron la atención. La primera es con personas que ya entienden un poco de español y que hablan un poco de español. Por ejemplo, alguien que en su casa hablan los 2 idiomas, y en este caso sería español y inglés, y esta persona sabe inglés y como en la escuela también aprende inglés, pero también puede entender y hablar un poquito español. Y el artículo dice que estudiantes que ya saben hablar español, como en conversaciones, unas veces tienen la desventaja que se asumen que también pueden entender o hablar el español en un aspecto académico. Otra desventaja que yo vi es que, y esto también también tiene que ver con la segunda pregunta, que es qué clase de manera, cómo se enseñan, qué currículos se enseñan, cosas así. El segundo es que muchas veces se enseña la gramática, y así no aprendemos nosotros cuando estamos aprendiendo a hablar el primer lenguaje. Entonces, cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, yo aprendí el español primero, yo escuchaba a mis papás y yo veía a mis papás hablar. Entonces, el lenguaje, el hablar se me vino primero, y después en la escuela me conectaron con la escritura y poder leer, pero yo aprendí a escuchar y a hablarlo primero. Pero cuando uno está enseñando español en la escuela, muchas veces se comienza con la gramática. Yo tomé francés en la escuela y sé que es diferente idioma, pero cuando yo estaba en el bachillerato yo yo tomé clases de francés y de español, y las dos eran igual la manera que lo enseñaban, pero por eso me voy a referir al francés, solo porque yo ya sabía un poco de español, pero no sabía inglés. No sabía francés. Y enseñaban como las diferentes partes, que no me puedo acordar el nombre, pero digamos el yo, tú, él, nosotros, ellos, y como yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos. Eso fue lo que nos enseñaron, pero en francés. Y para mí se me hacía bien difícil. Y esto ya está conectando más con la segunda pregunta, que ahora en estos tiempos así se está enseñando, que se está enseñando diferentes partes de la gramática, y se espera que la habilidad de escuchar y de comprender va a llegar simultáneamente. Y eso no es necesariamente cierto, porque como dije anterior, cuando nosotros estamos aprendiendo nuestro primer idioma, nosotros lo vemos, lo escuchamos y después lo practicamos. Y es como cambiado es contrario cuando uno está aprendiendo en la escuela. Entonces, el libro habla de que cuando uno está enseñando el español, que lo enseñe en contextos que los estudiantes van a poder entenderlo. En mi distrito hay un programa dual, entonces hay niños, yo estoy estudiando en el grado de jardín de infantes, entonces estos niños todos no pueden leer. Están como en esa etapa de aprender a leer y de aprender a escribir, entonces todos están en ese mismo nivel, y eso es lo que les están enseñando a los niños. Cómo poder entender, escuchar las palabras, escuchar las letras, escuchar las sílabas, y enseñándole eso, se los enseñan en el contexto que ellos pueden entender. Los niños ven bastantes libros, ellos ven
bastantes programas, escuchan a las maestras hablar el idioma, entonces ellos se les está enseñando en un contexto completo el idioma, que es muy diferente como se enseña ahora. Entonces pienso que sí se va a hacer ese cambio, que los estudiantes se emerjan en el idioma. Y una manera bien grande es con la literatura, y esto ya está yendo a la tercera pregunta. Con la literatura los estudiantes van a poder leer lo que están leyendo. Yo cuando tomé francés, el primer libro que yo leí era El Principito, y era el único libro que leí en francés, y yo no estaba preparada para leer ese libro. Yo nunca había leído en francés un libro, y el primero siendo El Principito no me enseñó mucho, pero si yo hubiera estado si hubiera comenzado en un nivel más bajo, poder leer las palabras, poder ver las diferentes maneras que se usa la gramática, poder después escuchar cómo se habla y al mismo tiempo ver cómo la maestra lo hace, teniendo todas las diferentes partes, todos los diferentes componentes del lenguaje, uno así aprende mejor, y siento que ese es la dirección que se están yendo cuando están enseñando español. Pero sí, entonces eso fue lo que yo aprendí del artículo.